Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor ya estaba aquí antes de que nosotros viniéramos, gloria al Señor, pero lo que nosotros hacemos es congregarnos para alabar al Señor. Gracias a Dios que usted ya vino. Queremos hablar de un tema, gloria al Señor, que se llama, gloria al Señor, ¿cómo vivieron los primeros hermanos? ¿Cómo vivieron los primeros hermanos? Gloria al Señor. ¿O cuál fue la forma de vida que tuvo la iglesia cuando empezó? Porque el capítulo 2 habla de los primeros días de existencia de la iglesia en la tierra. O sea que lo que habla el capítulo 2 de los Hechos tiene ya más de 2000 años. Entonces eso hace importante esa historia, porque es una historia que no se contó ayer. Es algo que no sucedió ayer. Es algo que sucedió hace más de 2000 años. Gloria al Señor. Entonces, ¿cómo vivieron los primeros hermanos? Gloria al Señor. ¿Qué hacían? ¿Cómo se comportaba la iglesia? ¿Cuál era la herramienta que usaba la iglesia en los primeros días de su nacimiento? La palabra del Señor es como ese espejo donde usted se para cada día y se ve cómo está. La palabra del Señor es la que nos habla nuestra conciencia y nos da la identidad que tenemos. Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos y vamos a ver el capítulo 2, usted empieza a ver por la Biblia cómo vivía la iglesia en sus primeros días. ¿Cómo fue su forma de comportarse? Y cuando usted lee esto, usted dice, qué tremendo. Cómo vivía la iglesia en sus primeros días de su nacimiento. Qué tremendo. Cómo eran los hermanos, qué hacían, qué corazón tenían los hermanos en el primer siglo cuando la iglesia nació. Gloria al Señor. Y saber que nosotros somos parte de esa misma iglesia. Nosotros no somos otra iglesia, ni siquiera somos la continuación de esa iglesia, somos la misma iglesia. Es la misma iglesia. Claro está que el apóstol Pedro, que el apóstol Pablo, que Felipe, que Tomás y todos los discípulos que iniciaron la iglesia ya no están. Ellos murieron, pero ellos hicieron más discípulos, instruyeron más discípulos, hicieron líderes, los capacitaron, y cuando ellos murieron, quedaron otros hermanos que se encargaron de pastorear las congregaciones y de hacer crecer la iglesia. Amén. De manera
que nosotros no somos otra iglesia, somos la misma iglesia. No somos otra, somos la misma. De manera que cuando nosotros leemos ahí, en el capítulo 2, versículo 43 al 47, nosotros estamos viendo el comportamiento de la iglesia de los primeros hermanos. Nosotros estamos viendo cómo vivían los hermanos en el nacimiento de la iglesia en sus primeros días. Y cuando nosotros vemos eso, debería de ser un reflejo para nosotros, para ver si nosotros estamos viviendo lo mismo, si estamos haciendo lo mismo, si hemos mejorado o si hemos empeorado. Amén. Entonces, el versículo 43 tiene una palabra que dice ahí: y sobrevino temor. Sobrevino temor a toda persona. Hermano, la clave para que la iglesia se mantenga en una buena línea es que la iglesia tenga temor. Es que la iglesia tenga temor de pecar. Es que la iglesia tenga temor de hacer algunas cosas malas que no le agradan al Señor. Entonces la Biblia dice: y sobrevino temor. Pero el Señor a toda persona. El temor es algo que hoy en día se ha perdido. ¿Por qué pecamos? ¿Por qué la iglesia peca? ¿Por qué la iglesia se desatiende? ¿Por qué nos desatendemos de nuestras obligaciones como miembros de la iglesia del Señor? Es porque el temor se ha perdido. ¿Por qué las congregaciones son frías? Porque ya no hay temor. Porque el amor de muchos ya se enfrió. Y se enfrió el amor de muchos porque la maldad ha subido. Gloria al Señor. La maldad ha subido porque ya no hay temor. La iglesia de los primeros días tenía temor ofender al Señor, tenía temor ofender al hermano, tenía temor faltar el respeto a la hermana, tenía temor. Hoy el respeto se ha perdido, hoy el temor se ha perdido, hoy nos peleamos entre nosotros mismos. Hoy tenemos problemas entre nosotros mismos. Hoy ya no somos tan amigos entre nosotros mismos. Ya no tenemos una buena amistad. Gloria al Señor. Y nosotros decimos a veces: no, es que yo voy a ir porque si no voy van a decir que me he corrido, que me he caído y que tantas cosas. Amén, pero esa palabra temor se ha perdido. De manera en que nos faltamos el respeto, nos agredimos entre nosotros mismos, nos dañamos entre nosotros mismos, y todo eso produce a que ya no tengamos ganas de beber. Gloria al Señor. Ojalá en el nombre de Jesús que a los hermanos les dé un poco de temorcito de quedarse en casa sin congregarse, y vengan y clamen y aprovechen que es un culto de oración y reprendan esa enfermedad, y que aprovechen que es un culto de oración y que reprende ese espíritu de decadencia, que aproveche que es un culto para orar y que reprenda ese espíritu de inamistad. Entonces dice: sobrevino temor sobre toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas
por los apóstoles. ¿Y quiénes eran los apóstoles? Eran personas como nosotros. Eran seres humanos como nosotros, que les dolía la cabeza de vez en cuando, que se enfermaban de vez en cuando, que les daba hambre, que les daba calor, sueño, todo igual que nosotros. Pero aún así, la Biblia dice, pero el Señor, que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Esa es otra cosa que se movía en la iglesia con los primeros hermanos, pero con nosotros ya no se ven esas cosas. Pero sin embargo somos la misma iglesia. Somos la misma iglesia. Maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, la diferencia es que ellos oraban al Señor, buscaban al Señor. La diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros, en vez de estar en oración, estamos en el Facebook, estamos en el WhatsApp, estamos afanados en las cosas materiales y descuidamos la responsabilidad que tenemos como miembros de la iglesia del Señor. Gloria a Jesús. Estas maravillas y señales se hacían por los apóstoles, porque los apóstoles buscaban al Señor de rodillas, a diferencia de la iglesia de hoy. Amén. El culto de oración nos parece aburrido, pero el versículo 44 dice: todos los que habían creído estaban juntos. Esa palabra juntos, ¿qué le da a entender a usted? Todos los que habían creído estaban juntos, o sea, estaban unidos, estaban de acuerdo. Ambos, el grupo entero, empujaban hacia el mismo lado, caminaban hacia la misma dirección, el objetivo era el mismo. Entonces dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esa es otra cosa, ¿verdad? O ya no estamos tan juntos. Nos sentamos a la par allí en el templo, nos sentamos a la par, pero yo no estoy junto con él, no estoy de acuerdo con ella, no me llevo muy bien con él, no somos muy amigos con él o con ella, no estamos juntos. Esa es una cosa. Y la otra cosa que dice que tenían en común todas las cosas. Lo que tenía el hermano era de todos, lo que tenían todos era del hermano, todas las cosas estaban en común. Eso es otra cosa. Hoy no tenemos en común las cosas. Hoy mejor me escondo para comer, para que no me vea comer el hermano, no vaya a ser que me pida. Gloria al Señor. Ellos tenían en común todas las cosas. El 45 es algo más difícil para nosotros. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos
según la necesidad de cada uno. ¿Sería capaz usted de vender su terreno? ¿De vender su casa? ¿De vender su carro? Y luego traerlo acá y repartir a cada uno según la necesidad de cada uno. ¿Sería usted capaz? ¿Tendría ese valor de decir, hermano, en el templo de testimonio, hermano, yo he pasado porque quiero decirle que vendí mi propiedad, me dieron $100,000, qué bueno, pero hoy lo voy a repartir entre todos y aquel que necesita más, le voy a dar más? ¿Seríamos capaces? Nosotros vendemos la propiedad y nos quedamos calladitos. No vaya a ser que me pidan en la iglesia. No vaya a ser que digan, hermano, hermana, hoy está bendecida, vendió sus propiedades, $100,000. Cree que no nos puede colaborar, aunque sea con el quito aquí en la iglesia. Nos quedamos calladitos. Pero ellos tenían eso. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. El 46. Aquí hay palabritas que voy sacando claves para que vayan viendo la diferencia entre los primeros hermanos y nosotros. ¿Cómo vivían los primeros hermanos? ¿Cómo vivían los primeros hermanos? No eran de otra iglesia, eran de la misma de nosotros, bautizados en el nombre de Jesús. En el 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Cómo perseveraban? Unánimes. ¿Cuándo lo hacían? Cada día. Esa es otra cosa difícil para nosotros. Perseverar. Hacerlo en unión, unidos, unánimes. Y hacerlo cada día. Es difícil. Que ellos, los hermanos de los primeros días, lo hacían cada día. Y perseverando unánimes cada día en el templo. O sea que se movían para el templo. Esa es la diferencia. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Tenían convivencia. Tenían convivencia. Partían el pan y comían juntos con sencillez de corazón. Esa convivencia. Hoy la iglesia acostumbra los convivios para convivir, convivencia. Pero hay hermanitos que no llegan al convivio. ¿Y por qué no llegan? No me llevo con la persona que va a hacer el convivio. No me llevo con la que va a dirigir el convivio. No me llevo con aquel. Ya no hay convivencia. Gloria a Jesús. Amén. El tema se llama cómo vivían los primeros hermanos. Entonces, cuando nosotros leemos estos versículos, debemos de ver si estamos algo parecidos a ellos. O no los parecemos en nada. Gloria al Señor. Deberíamos de parecernos, aunque sea un poquito a estos hermanitos. Aunque sea un poquito a los fundadores de la iglesia. Si no nos parecemos en nada, estamos en grandes problemas. Termino en el 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a
a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa es otra de las diferencias. Que en aquel tiempo el Señor añadía a la iglesia, amén, los que habían de ser salvos. Cada día el Señor añadía a la iglesia los que había de ser salvos. Hoy es todo lo contrario. Cada día se van de la iglesia los que habían de ser salvos. Todo lo contrario. En aquel tiempo el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea que todos los días, en todos los cultos había nuevos. En el culto del domingo, el del lunes, el del martes, el del miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. Todos los días había almas, ya sé por el Señor, yo me quiero bautizar. Hoy no. Hoy, cada día, las almas se dan. Aleluya, es todo diferente. ¿Por qué será? Porque no estamos viviendo como vivían los primeros hermanos. Es por eso. Ya no tenemos temor. Ya no estamos tan juntos. Ya no tenemos en común todas las cosas. Ya no perseveramos cada día, ni estamos tan unidos. No tenemos sencillez de corazón, no tenemos la misma convivencia. Pero el Señor, aleluya, por eso, esa es la razón por la cual hoy, en vez de arreglarse las almas, se los va. Y los hermanos dicen, no, hermano, fíjese que con el dolor de mi alma yo no voy a ir allí. Me han dañado, me han ofendido, me han hecho tantas cosas. Ya no. Hoy es todo lo contrario. Amén.